¿Habrá alguna profecía final que esté relacionada al territorio llamado Palestina? Y si es así, ¿cuál es esa profecía que señala que la venida del Mesías está cerca? ¿Qué señala que el tiempo del fin está cerca? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes hablar acerca de la historia de este territorio llamado Palestina, es decir, de quiénes fueron los que la ocuparon. Indudablemente tenemos que hablar de un personaje bíblico llamado Abraham, que vivió aproximadamente desde el 2166 a.C. hasta el 1991 a.C. Este personaje recibió un llamado de parte de Yahvé, en donde, según Génesis capítulo 15, versículo 18, se menciona que en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora bien, según la imagen, vemos aquí el espacio de tierra que Yahvé le prometió a Abraham que le iba a dar a él y a su descendencia. Bueno, el versículo 13 del mismo capítulo, Génesis 15:13, menciona de que entonces Yahvé dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es decir, Yahvé le dice a Abraham: pero antes que tu descendencia habite en la tierra que te he prometido, será esclava por 400 años. ¿En dónde? En Egipto. Según se cree que ese tiempo fue desde el 1875 hasta el 1446 a.C. Ahora bien, entra a tallar en la historia otro personaje bíblico llamado Moisés, que vivió aproximadamente desde el 1526 al 1406 a.C. Y Dios escoge a Moisés para que lidere el éxodo de su pueblo, es decir, para que él sea el líder por la cual Dios a través de él iba a libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y fue así que los israelitas salen de Egipto aproximadamente en el 1446 a.C. Y su estancia en el desierto fue un aproximado de 40 años y se cree que se dio desde el 1446 al 1406 a.C. Esta información se basa según Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. Luego que ellos terminan su estancia en el desierto y comiencen a entrar a la tierra prometida, empieza la repartición de tierras entre las 12 tribus de Israel. Y esa repartición fue liderada por Josué, el sucesor de Moisés. Y es allí que se cree que la repartición se dio desde el 1405 hasta el 1400 a.C. Muy bien. Ahora bien, luego de esta repartición viene la etapa de los jueces y a su vez también la etapa del reinado, en donde los tres primeros reyes son Saúl, David y Salomón. Y sus reinos se dieron aproximadamente desde el 1051 al 931 a.C. Ahora bien, en los tiempos de el rey David, pues el pueblo de Israel habitó en este territorio como se encuentra en el gráfico, y en los tiempos de Salomón el pueblo se expandió un poco más, pero hasta aquí todavía no ocupaban todo el vasto territorio que Dios le prometió a Abraham que iba a ocupar su descendencia. Pero si nosotros nos fijamos según los gráficos, podemos detectar que en los tiempos del rey David y en los tiempos del rey Salomón, pues los israelitas habitaban en un vasto territorio y dentro de ese vasto territorio se encontraba lo que actualmente es conocido como la tierra de Palestina. Ahora bien, en los tiempos del rey Salomón, pues este rey comenzó a actuar de una manera errónea, es decir, sus acciones eran contrarias a la voluntad del Dios eterno, a la voluntad de Yahvé. Tanto que tuvo 700 reinas y 300 concubinas que inclinaron su corazón hacia los ídolos, hacia los dioses ajenos. Como por ejemplo, ahora seguía a Salomón a Astoret, que era la diosa de los sidonios, a Moloc, a Milcom, los dioses de los amonitas, y hasta Quemos, dios de los moabitas. Entonces esto logró desagradar a Yahvé.
Y por ende, como consecuencia, Yahvé le dice en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 11, de que por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y es allí que viene como consecuencia la ruptura del reino de Israel. Se divide en este caso en dos partes. La parte norte es llamada el reino de Israel, con Jeroboam como rey, y la parte sur es llamada el reino de Judá, con Roboam como rey. Y esta partición se da a partir del 931 a.C., año en el que muere el rey Salomón. Luego de esto, el pueblo de Israel seguía actuando en contra de la voluntad de Dios. Tanto así que a consecuencia de ello es que Yahvé decide enviar enemigos que ataquen a los judíos, que ataquen a los israelitas, y a su vez también que se apoderen de sus tierras, que los dominen, los controlen y se conviertan en una especie de vasallos, como es, por ejemplo, el imperio de los asirios, que su época de auge fue desde el 824 hasta el 615 a.C. aproximadamente. El reino de los asirios, extendió sus dominios, y dentro de sus dominios se encontraba también la tierra de Israel, que es la parte norte. Y fue así que en el año 722 Israel es conquistado por los asirios, y los que estaban habitando en la parte norte de Israel fueron llevados esclavos, cautivos a otros territorios, pero también se quedaron algunos de Israel. Pero también los asirios trajeron a otras personas de diferentes pueblos para que habiten la tierra de Israel, y eso generó de que haya una mezcla entre los que venían de afuera para habitar en Israel y los que se encontraban en Israel. Y esa descendencia que surgió de esa mezcla comenzó a ser llamada los samaritanos. De allí surge el odio entre judíos y samaritanos, y la razón del por qué los judíos consideran a los samaritanos como seres contaminantes, seres inmundos. Ahora bien, la parte sur de Israel, es decir, el reino de Judá, pues también hacía lo que era contrario a la voluntad de Yahvé. A pesar de que Yahvé les trataba de advertir a través de sus profetas, lo que ellos hacían era pues rechazar a los profetas, burlarse de los profetas de Dios. Y tanto más, cuando vieron que en el 722 la parte norte, el reino de Israel del norte, fue llevado cautivo por el imperio asirio, pero aún con todo eso no escarmentaron, no se enderezaron. Entonces fue así que Yahvé, a través de la boca del profeta Isaías, comienza a advertirles en Isaías capítulo 39, versículo 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahvé. Es decir, Yahvé les está diciendo, por cuanto ustedes han seguido abiertamente haciendo lo que era contrario a mi voluntad, es que yo enviaré a sus enemigos. En este caso, ¿quién iba a ser el enemigo enviado por Yahvé? Pues el imperio babilónico. Bueno, el imperio neobabilónico aproximadamente tuvo su apogeo desde el 612 al 539 a.C. El imperio babilónico tuvo un vasto territorio al cual dominó, y dentro de ese vasto territorio dominado se encuentra el territorio que actualmente se llama Palestina y que era habitado por los judíos. Ahora bien, el imperio neobabilónico tuvo 3 invasiones a tierra judía, al reino del sur, es decir, al reino de Judá. La primera invasión se dio en el 605 a.C., la segunda invasión se dio en el 597 a.C. y la tercera invasión se dio en el 586 a.C. En el 586, con Nabuzaradán, que era el general del ejército babilónico, cuyo emperador del imperio era Nabucodonosor. Allí el ejército babilónico destruyeron las casas que estaban en Judá, a su vez también destruyeron el templo sagrado, el templo que estaba en Jerusalén, y que fue construido por el rey Salomón. Ahora bien, Yahvé le dice al pueblo judío a través de la boca del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículo 10, de que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es decir, Yahvé les promete de que este periodo de esclavitud, de cautiverios que ellos iban a tener en Babilonia, no iba a durar para siempre. Y que ahora que estaban dejando su territorio para irse a habitar a Babilonia como castigo por sus malas decisiones, un día iba a acabar y ellos iban a regresar a la tierra de Judá.
Y fue así que luego del imperio babilónico viene el imperio persa, que se cree que tuvo su máximo apogeo y dominio desde el 559 al 331 a.C. El imperio persa logró dominar un vasto territorio y dentro de sus dominios se encontraba la tierra de Judá. Pero en el año 538, el rey persa, conocido como Ciro II o Ciro el Grande, pues decreta algo que les iba a hacer entender a los judíos que Yahvé había decidido hacerlos volver a sus tierras, en este caso a la tierra de Judá. Esto a razón de que pues había terminado el tiempo en que Dios había disciplinado a todo su pueblo debido a su rebelión. Entonces vemos aquí en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 2, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ojo aquí, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, Ciro el Grande estaba dando un decreto, una orden de que los judíos pueden ahora regresar a sus tierras. Es decir, esas tierras que un día dejaron, ahora pueden regresar. Y dice Esdras capítulo 2 versículo 1 de que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de la esclavitud en Babilonia, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Es decir, ahora los judíos regresaban al territorio de Judá, aquel territorio que pertenecieron pero que un día dejaron debido a que se portaron mal ante los ojos de Yahvé y por ende Yahvé tuvo que sacarlos usando al imperio babilónico. Y fue así que muchos judíos regresaron a su tierra en el año 538 a.C. Claro está que algunos optaron por quedarse en Babilonia. Ahora bien, luego viene el imperio de Alejandro Magno, ¿no? Ese apogeo que se dio desde el 336 al 323 a.C., nuestro hombre guerrero, y que se extendió sus dominios, y que dentro de sus dominios está también la tierra de Judá. Y en los tiempos del Imperio Romano nace Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y geográficamente, la tierra que actualmente se conoce como Palestina estaba dividida en 3 regiones. En el norte estaba la región de Galilea, en el centro estaba la región de Samaria y en el sur estaba la región de Judea, habitados en este caso Judea y Galilea por judíos, israelitas. Y es en este periodo que los discípulos comienzan a hacerle preguntas al Mesías, al Salvador, con relación a qué señales habrán en la tierra antes del tiempo del fin, qué señales se darán antes de que el Señor regrese a la tierra. Es decir, ¿qué señales nos darán a entender a nosotros que nos encontramos en los tiempos finales? Y bueno, el Señor les dice, habrá guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, odio, la maldad aumentará, aún habrá rivalidad entre los propios cristianos, aparecerán los falsos cristos. Pero el Señor termina diciendo algo que es muy interesante y que le iba a servir de señal no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Y eso está en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y les profetiza, caerán a filo de espada, es decir, serán perseguidos, asesinados. ¿Quiénes? Los judíos. Pero también les profetiza de que los judíos serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Significa que los judíos serán perseguidos y para salvar sus vidas, ellos dejarán su tierra en donde se encuentran habitando para habitar en diferentes partes del mundo, para habitar en las naciones. ¿Y cuál era la tierra en la que se encontraban habitando los judíos? Pues aquel territorio que actualmente es conocido, que actualmente es llamado como Palestina. Y luego les dice, Jerusalén será pisoteada, hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. En este caso, ¿quiénes eran? Los romanos. Y se cumplió esta parte donde dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Por qué? Porque en el año 70, el general del ejército romano llamado Tito, que luego fue emperador, pues destruyó la ciudad, el templo de Jerusalén, que fue mejorado por Herodes. Pero también el Señor, el Mesías, les dice, pero todo esto se dará
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y qué es tiempo de los gentiles? Pues es el periodo en que los gentiles, en que las naciones gobiernan sobre el mundo. ¿Y cuándo terminará el gobierno de las naciones en el mundo? Cuando Cristo regrese a ser el rey sobre toda la creación. Cuando eso se dé, habrá culminado el gobierno de las naciones en el mundo. Eso es lo que el Señor, el Mesías, le dice a los judíos. En ese sentido, el tiempo del fin es cuando Cristo regrese a gobernar como rey sobre toda la creación. Y cuando Él regrese, le está diciendo en esta profecía de que los judíos nuevamente regresarán a aquel territorio que habían dejado y que actualmente se llama Palestina. No les dice, ustedes cuando yo venga ocuparán una parte, ocuparán un territorio. No, les está diciendo que ustedes estarán en las naciones, pero terminarán de estar en las naciones y regresarán a su tierra cuando yo regrese. Es importante analizar esta profecía. ¿Por qué? Porque lo que el Mesías les está diciendo a los judíos es que ellos estarán esparcidos por diferentes partes del mundo hasta que termine el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es el periodo en donde las naciones gobiernan en el mundo. Pero eso terminará cuando el Mesías regrese a ser el rey sobre toda la creación. En ese sentido, lo que el Mesías les está diciendo es que cuando Él regrese, ellos ya no estarán esparcidos por distintas partes del mundo, sino que nuevamente estarán en aquel territorio que han dejado. ¿Y cuál es ese territorio que han dejado? Pues conocido actualmente como Palestina. Ahora bien, la clave para entender si estamos cerca del fin, si está cerca la venida del Mesías, es ya Israel logró completar toda Palestina, ya Israel logró ocupar aquel territorio que en un inicio dejó y que se llama Palestina. ¿Cuánto de territorio se encuentra habitando Israel en Palestina? Está ya habitando en todo ese territorio, porque la profecía dada por el maestro, la profecía dada por el Mesías es que cuando Él venga, Israel, los judíos nuevamente ocuparán todo ese vasto territorio que un día dejaron y que actualmente se llama Palestina. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de la historia, pues hemos visto cómo se ha ido cumpliendo todo lo que el Señor ha ido diciendo. Desde el momento como los judíos dejaron el territorio que ahora se llama Palestina, y cómo también han ido poco a poco regresando de distintas partes del mundo, ¿no? Y que cada año que pasa, Israel se va expandiendo un poco más. Pero la clave para saber que ya llega, que ya está cerca la venida del Señor, es que Israel haya tomado el control, que Israel haya vuelto a habitar en todo ese territorio que actualmente se llama Palestina. Entonces ahora vamos a ver cómo a través de los años Israel se ha ido expandiendo poco a poco, cumpliéndose lo que el Señor declaró aquí como profecía. Y que claro, el Señor vendrá cuando Israel ha terminado de ocupar todo ese territorio que dejaron y que actualmente se llama Palestina. Muy bien, tenemos que mencionar que una de las cosas que el Imperio Romano no permitía por ningún modo era las revueltas, las rebeliones que se hacían contra el sistema político, contra el gobierno romano. Y es así que cuando los judíos se levantan en la famosa revuelta de Masada, que se dio en el 66 al 73 después de Cristo, muchos judíos fueron asesinados, perseguidos, pero también hubo otra revuelta con un líder que se hizo pasar como el Salvador, como el Mesías esperado, y es Bar Kokhba. Y es ahí que él convenció a un grupo de judíos que se unan a su revuelta, a su rebelión contra el sistema político de Roma, y decidieron, pues, en este caso, atacar a Roma y tomar el control de los territorios dominados por Roma. Esta revuelta de Bar Kokhba se dio desde el 132 al 135 después de Cristo. A consecuencia de esa revuelta es que el ejército romano aplasta a todos los judíos que se rebelaron, y el emperador Adriano decide en el año 135 después de Cristo juntar la región de Judea y la región de Galilea en uno solo, y decide nombrar a todo ese vasto territorio con el nombre de Palestina. Y fue así como este territorio que era ocupado por los judíos comenzó a llamarse Palestina.
Ahora es importante mencionar un personaje que vivió desde el 570 al 632 después de Cristo, y ese es Mahoma. Mahoma se hizo pasar como el mensajero de Alá, el profeta de Alá, que le revelaba normas, decretos, verdades espirituales y que le ordenó que lo escribiese en un libro. Y ese libro comenzó a llamarse el Corán. El Corán es el libro sagrado de los islamitas, de los que abrazan el Islam. Y el Islam es una religión de los musulmanes, religión que fue fundada en Arabia por Mahoma. Ahora, los musulmanes buscaron expandir su territorio y su religión, y es así que nace la famosa expansión del Islam, desde el 622 al 750 después de Cristo. En esa expansión, los musulmanes lograron apoderarse o tomar el control de distintos territorios, de muchos territorios. Tanto así que lograron apoderarse del territorio que actualmente es conocido, llamado como Palestina. En ese sentido, los musulmanes ahora comienzan a habitar en Palestina. Por otra parte, los judíos que se encontraban habitando en distintos territorios del mundo comenzaron a ser odiados por los habitantes de dichos lugares. Esto a razón de que los judíos prosperaban, crecían económicamente y muchos de los habitantes del lugar no lo hacían. Entonces vieron a los judíos como que ellos fueron los que trajeron la maldición y comenzaron a perseguirlos, comenzaban a insultarlos, a atacarlos, a escupirlos, naciendo así el antisemitismo. Es decir, el odio a los judíos, que se incrementó a finales del siglo XIX. Esto generó de que muchos judíos salgan de los territorios en los que se encontraban habitando y busquen de una manera ingresar nuevamente al territorio que dejaron y que ahora se llamaba Palestina. Y fue así como pequeños grupitos comenzaban a entrar, regresar, pero a causa del antisemitismo que era fuerte y que cada año se incrementaba, cada año se hacía más profundo el odio a los judíos, es que nace el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista político que tuvo como objetivo crear un estado judío para todos aquellos judíos que se encontraban esparcidos por diferentes partes del mundo. Un territorio en donde los judíos pudiesen habitar, un territorio que se reconozca como el lugar de los judíos. Entonces la pregunta sería, ¿dónde debía ser creado ese estado judío? ¿En qué territorio? Y hubieron diferentes opciones, por ejemplo, Argentina, que estaba en América del Sur, Uganda, que se encontraba en el África Oriental, y hasta Birobián, que se encontraba en los límites entre Rusia y China. Pero los israelitas recordaban aquella promesa dada por Yahvé a Abraham, de que su descendencia iba a habitar en toda esa área geográfica que comenzó a llamarse Palestina. Por ende, la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina. Y Palestina es una franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Pero hay un detalle aquí, de que Palestina es un territorio considerado sagrado para los musulmanes. Y en ese tiempo Palestina estaba gobernada, controlada por un imperio musulmán muy poderoso, el Imperio Otomano. Pero todo iba a cambiar luego que culmine la Primera Guerra Mundial, que se dio desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. ¿Por qué? Porque casi ya para finalizar la Primera Guerra Mundial, el imperio musulmán muy poderoso llamado el Imperio Otomano cae derrotado y desaparece. De tal manera que los territorios que estaban siendo controlados por el Imperio Otomano quedan en el aire. Fue así que las potencias europeas logran tomar control de los territorios y el reino británico logra controlar Palestina. ¿Y qué hizo este gobierno británico? Pues hace una declaración, la famosa Declaración Balfour, cuando lo hace el 2 de noviembre de 1917. ¿Y qué es la Declaración Balfour? Es una carta donde el reino británico demuestra que está de acuerdo con que Israel tenga un estado, de que haya un estado judío en Palestina, en donde todos los judíos esparcidos por todo el mundo tengan un hogar nacional. Lo que hizo este reino británico marcó un hito en la historia. ¿Por qué? Porque con esta declaración de Balfour demostró que por primera vez en la historia un gobierno británico está de acuerdo con la creación de un estado judío en Palestina. Luego de esta declaración, entre los 1920 al 1930, muchos judíos comenzaban a establecerse en Palestina. Esto produjo de que ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, que se dio el 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945, es que haya
600.000 judíos en Palestina, y esa cantidad era la mitad de la población árabe que vivía en la región. Esto produjo ciertas rivalidades, contiendas, pleitos entre los islamitas musulmanes que vivían en Palestina, conocidos como los palestinos, y los judíos. Muchas rivalidades entre ambas comunidades, los palestinos y la comunidad judía. Entonces, para aplacar esta rivalidad, este conflicto, es que la ONU presenta un plan conocido como el Plan de Partición de la ONU en el 1947. ¿En qué consistía este plan? En partir a Palestina en dos partes. La parte de color turquesa iba a ser reconocida como el Estado judío y la parte de color guinda iba a ser reconocida como el Estado árabe. Y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, iba a estar bajo el control internacional, es decir, el control de la ONU. Como es lógico, Israel aceptó, más Palestina no lo aceptó. ¿Por qué? Porque consideró que eso era un robo a lo que ellos consideraban su tierra, su propiedad. Y fue así como, ya teniendo en cuenta la aprobación de la ONU, es que el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, que es un líder judío, proclama el establecimiento del Estado de Israel. Esto generó que al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, se dé el primer conflicto llamado la Guerra Árabe-Israelí. Duró desde el 15 de mayo de 1948 al 10 de marzo de 1949. ¿Y quiénes participan aquí? Bueno, el bloque árabe: Egipto, Arabia Saudí, Irak, Siria, Yemen, Jordania y Líbano. Unos aproximados 32.000 soldados árabes se enfrentan a este nuevo Estado de Israel, a este naciente Estado de Israel. Y bueno, la victoria, aunque ustedes no lo crean, fue de Israel. Israel aplastó a todo ese bloque árabe. Esta batalla, este primer conflicto árabe-israelí trajo como consecuencias, primera consecuencia, que 750.000 palestinos fueran desplazados a otras zonas, escapen y refugiándose en especial en la tierra de Jordania. La segunda consecuencia fue de que hubo un cambio geográfico, en donde el territorio de color turquesa fue el territorio de Israel, pero el territorio para los palestinos fue partido en dos. En este caso, Cisjordania, que quedó bajo el control de Jordania, y Gaza, que quedó bajo el control de Egipto. Además, Israel, luego de este conflicto, tomó el control de la parte occidental de Jerusalén. Entonces ya vemos cómo Israel poco a poco se fue expandiendo. Ahora bien, luego de esto surge el segundo conflicto, llamado Crisis del Canal de Suez, o también conocido como la Guerra del Sinaí, que se da desde el 26 de octubre de 1956 al 7 de noviembre de 1956. Duró aproximadamente unos 9 días. ¿Quiénes participan en este conflicto? Egipto se levanta contra el Estado de Israel. Ahora, ¿quién derrotó? En este caso, la victoria fue para las fuerzas israelitas. La consecuencia de esta guerra fue de que Israel consolidó su estado y las fronteras quedaron inalteradas. Luego de esto viene el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, que se dio desde el 5 de junio de 1967 al 10 de junio de 1967. ¿Quiénes participan en esta guerra? Bueno, el bloque árabe, que fue conformado por Egipto, Jordania y Siria, contra el Estado de Israel. ¿Quién salió vencedor en esta batalla? Bueno, fueron las fuerzas israelitas. La consecuencia de esta batalla fue de que Israel destruyó completamente la fuerza aérea egipcia en un día. Y el área geográfica fue cambiando. Ustedes ven aquí que antes de la Guerra de los 6 días, esta era la geografía, el área geográfica, la división, la frontera, los límites. Israel, la parte turquesa, y Cisjordania era controlado por Jordania, y Gaza era controlado por Egipto. Pero luego de la Guerra de los 6 días, Israel toma el control de un territorio aún más grande todavía. Se apodera de la península del Sinaí, que era controlado por Egipto, y se apodera también de Cisjordania, que era controlado por Jordania, de Gaza, que también era controlado por Egipto, y de los altos de Golán, que eran controlados por Siria. Es decir, luego de esta guerra, Israel amplía sus dominios.
Luego se da el cuarto conflicto, conocido como la Guerra de Yom Kippur, que inicia el 6 de octubre de 1973 y finaliza el 24 de octubre de 1973. Dura aproximadamente 20 días. ¿Quiénes participan en esta guerra? Bueno, el bloque árabe, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, contra el Estado de Israel. La victoria fue para las fuerzas israelitas y la consecuencia fue de que Israel mantuvo su seguridad nacional, se hizo firme en el territorio. Y Egipto con Siria, bueno, aceptan los acuerdos para que cese la guerra, para que cese la pelea, el conflicto. Eso significa de que las fronteras no cambiaron. Israel continuó controlando aquellos territorios que logró tomar posesión luego de la guerra de los 6 días, pero Egipto, para poder recuperar su territorio famoso llamado Península del Sinaí, lo que hace es tratar de firmar un pacto de paz con Israel, en donde en Camp David, o los famosos acuerdos de Camp David. ¿Cuándo? En el 1978. Participan Anwar Sadat, que era el presidente de Egipto, mediador fue Jimmy Carter, que fue el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Israel, que era Menachem Begin. Entonces, en los acuerdos de Camp David, lo que hace Israel es comprometerse a devolverle a Egipto la península del Sinaí, pero en este caso Gaza sigue bajo el control israelita, como lo es también Cisjordania y los Altos del Golán. Y lo que hace el presidente de Egipto en los acuerdos de Camp David es muy importante. ¿Por qué? Porque ese hecho significó el fin de esa guerra abierta entre los grupos árabes con Israel. Y el conflicto, luego de este acuerdo de paz, se reduce solo entre Israel y Palestina. Ahora bien, en los acuerdos de Oslo de 1993 hay una especie de tratado o una especie de pacificación entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina. En ese momento el primer ministro de Israel era Yitzhak Rabin, la parte mediadora era Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y la otra parte que participaba en esta pacificación era Yasser Arafat, el dirigente de la Organización para la Liberación Palestina. ¿En qué consistía este acuerdo de Oslo? Bueno, Arafat reconocía la existencia del Estado de Israel a cambio de que Israel le permita autonomía en Cisjordania y Gaza. Israel acepta y fue así de que ahora Palestina tenía el control o tenía una autonomía en Gaza. Pero también en este caso, en los acuerdos de Oslo, Cisjordania se divide en 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C. La zona A significó que un 18% iba a estar bajo el control de Palestina. La zona B consistía en que un 22% iba a estar bajo el control de las fuerzas israelitas y fuerzas palestinas. Y la zona C significa de que un 60% de Cisjordania iba a estar bajo el control israelí. En ese sentido, ahora vemos cómo Palestina tiene el control de Gaza y parte de Cisjordania. Pero en el 2007, Hamas, que es un movimiento político paramilitar palestino que abraza el Islam y que es considerado grupo terrorista por Estados Unidos y por muchos países, potencias europeas, pues logra tomar el control de la franja de Gaza. Pues ahora ese grupo se trazó un objetivo desde la franja de Gaza: usar sus ingresos económicos para fortalecerse militarmente y para también fortalecerse en armamento. Claro está, también reciben apoyo de Irán. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Hamas? Destruir, exterminar al pueblo de Israel. Y fue así como este grupo palestino radical llamado Hamas decide atacar de manera sorpresiva a Israel el pasado 7 de octubre del 2023 en pleno Shabbat, aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Ellos ingresan por la parte sur, es decir, por el desierto de Israel, el lugar donde se estaba realizando una fiesta donde la mayoría de los participantes eran jóvenes judíos. Cuando este grupo ingresa, comienza a disparar a todo aquel que se les ponga delante, comienzan a llevar a muchos rehenes y la cifra inicial de muertos fue 260. ¿Por qué? Porque conforme pasaban los días, los muertos iban a aumentar. Esto a razón de la respuesta defensiva de Israel. Tanto que en la actualidad se encuentran librando una batalla entre Hamas e Israel. Entonces, vemos aquí cómo a través de la historia, Palestina, que ahora ese territorio se llama Palestina, fue ocupado por Israel y que ellos tuvieron que abandonar ese territorio a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía ante el Dios eterno.
Y cuando ellos dejan su territorio, en la época del Imperio Romano, es que los musulmanes habitan ese territorio y se apoderan, se adueñan de ese territorio, de tal manera que cuando Israel comienza a regresar, ellos ven a los judíos como seres invasores. ¿Por qué? Porque los musulmanes, los islamitas, conocidos como los palestinos que habitan en esa tierra, pues ellos se adueñaron del territorio de tal manera que no reconocen a los judíos como los dueños de dicho territorio donde ellos, los palestinos, ahora habitan. Dicho esto, podemos decir que Israel ahora que se encuentra recuperando aquel territorio que un día dejó y que se llama Palestina debido a que el emperador romano Adriano le puso ese nombre, pues la expansión de Israel en Palestina es la señal que nos lleva a entender que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Dicho esto, vemos una imagen en donde la parte coloreada de verde son territorios habitados por palestinos y la parte de color anaranjada son territorios habitados por los israelitas. En el 1946 es considerable la gran cantidad de palestinos habitando en ese territorio. Ya más adelante, en el 1947, vemos cómo ya Israel comienza a extender su estancia en Palestina. En el 1967, luego de la Guerra de los 6 días, vemos cómo Israel comenzó a expandirse aún más en Palestina y en la actualidad vemos cómo Israel poco a poco se ha ido expandiendo aún más. De tal manera que eso nos demuestra que a través de los años Israel ha ido recuperando aquel territorio que un día dejó. Y claro está, ¿por qué Israel, conforme pasan los años, va recuperando poco a poco el territorio llamado Palestina? Porque es la señal que el Mesías, que el Señor Jesucristo declaró, dijo a los judíos que iba a ser la demostración de que su venida está cerca. Es decir, la expansión de los judíos en Palestina, la recuperación de Palestina por parte de los judíos, es la señal que va a demostrar cuán tan cerca está la venida del Señor. Porque Jesús vendrá cuando Israel ha terminado de completar, de ocupar toda Palestina, se haya terminado de extender por todo territorio llamado Palestina. Así es que, según la historia y según lo que estamos viendo, estamos aquí ante una clara cercanía del tiempo final. Es decir, la expansión de Israel en el territorio llamado Palestina a través de los años nos está demostrando que cada año la venida del Señor está cerca. Es decir, la venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina.